Y resulta que Dios tiene un plan para nosotros, tiene un propósito, y aún esas equivocaciones Dios las usa para nuestro beneficio. Bueno, familia, hoy nos compartieron un tema muy importante para esta fecha, ¿verdad? Para estas fechas que vivimos, estos tiempos que vivimos, se llama los días de nuestra peregrinación en Cristo. Y acá lo más importante es, nosotros cuando conocimos a Cristo, tenemos un antes y un después, porque todos sabemos que a la luz de la Biblia, estar en Cristo es haber tenido una nueva vida, una nueva oportunidad. Dios nos hizo nuevas criaturas, ¿verdad? ¿Quién me regala Juan 1:12, por favor? Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Exactamente. Dios nos está dando la potestad y la promesa de ser hijos de Él. Y eso es algo muy grande, porque todos sabemos lo que significa ser hijos del Señor. Pero también con esto tenemos responsabilidades. Tenemos muchas cosas maravillosas, pero tenemos responsabilidades. Y hoy vamos a analizar ese camino de peregrinación en Cristo, nosotros cómo lo estamos haciendo, cómo estamos llevando a cabo ese día a día cuando ya somos cristianos, cuando ya recibimos a Cristo en nuestro corazón y decidimos hacer un cambio en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces dice Hebreos 13:14, porque aquí no tenemos ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Efectivamente, aquí estamos de paso. La vida eterna Él nos la prometió desde el principio, ¿verdad? Y queremos hoy hacer un llamado, hacer una autoevaluación de nosotros cómo estamos viviendo ese camino. Y lo primero que nos debemos preguntar es, ¿qué demanda de nosotros el Señor? Cuando nosotros nos preguntamos y hacemos un alto en el camino, ¿qué demanda el Señor de nosotros? Tenemos muchas cosas que tenemos en nuestra mente. Cuando llegamos a la vida cristiana, por lo menos yo, decía, bueno, voy a empezar a asistir a la iglesia, voy a ser mejor persona. En mi caso, cuando conocí del Señor, era en mi adolescencia un poquito rebelde con mi mamá. Y ese era uno de mis planes más importantes, cambiar esa parte con mi mamá y yo poder honrarla como me mandaba Dios. Pero en el camino, en esta familia, en la fe, me di cuenta que Dios nos demanda muchísimas cosas como nuevos cristianos. ¿Y para qué? Para que nosotros estemos a lo que Él nos llama, estemos atentos a lo que Él nos llama, que es también impactar a otras personas, traer esas personas a Cristo que como nosotros en algún momento sentimos esa necesidad, sentimos esa situación difícil de la que Dios nos sacó, poder trasladarla y poder llevarla también a otras personas. Y estudiando este tema, hice como un compendio de las cosas más importantes que encontramos a la luz de la Biblia, de qué es importante hacer para un cristiano. Y como primer punto, y todos lo sabemos, el primer y más grande mandamiento es: amarás a tu Dios sobre todas las cosas, pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Y yo buscaba y encontraba que amar a Dios es igual a una sola palabrita, buscarle. Pero ahorita más adelante vamos a ver qué incluye realmente buscar a Dios. Y lo segundo, amar al prójimo, es aplicar lo que encontramos en Dios cuando lo buscamos. Entonces, si yo digo ser cristiano, tengo que entender y tener claro qué es buscar a Dios, qué espera el Señor de mí. Segundo, congregación con la familia en la fe. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este punto, como todos sabemos, es supremamente importante. Y mire lo que está diciendo el versículo ahí. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso quiere decir que en el momento en que nosotros venimos aquí, que en el momento en que nosotros nos congregamos como familia, nos estamos ayudando unos a otros, nos estamos retroalimentando, nos estamos pudiendo dar ese ánimo, porque cuando alguien en la familia, en la fe, se siente triste, tiene dificultades, ¿qué vamos a hacer todos? Vamos a orar por él, vamos a hacer cadena de oración, vamos a hacer cadena de emergencia, y este punto me pareció tan importante, porque es la base
de nuestra parte cristiana. Acá es donde nos alimentamos de lo que realmente Dios necesita que nosotros vayamos a dar al mundo. Porque ¿qué pasa si nosotros no buscamos de Dios? Que ahorita vamos a ver qué significa la búsqueda de Dios. No nos congregamos, no buscamos todo lo que Él tiene para nosotros, pues desafortunadamente de la abundancia del corazón habla la boca. Y si solamente nos alimentamos de las cosas del mundo, en algún momento que necesite alguien de nosotros como cristianos, no vamos a tener que ofrecerle, porque no tenemos las herramientas espirituales que Dios nos está dando y que Dios nos está brindando. Y por eso la importancia de congregarnos. ¿Quién me regala, por favor, Hebreos 10 del 24 al 25? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. En esto resumimos parte de la alabanza, parte de este tema, de la importancia y la responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos. Nosotros sabemos que tenemos, yo creo que lo que estamos acá, creemos en la vida eterna, creemos en lo que Jesús nos ha prometido y sabemos que estamos acá de peregrinos, pero también sabemos lo que Dios espera que nosotros le digamos a otros y nos retroalimentamos de eso. La congregación es esa fuente más importante y cuando vamos al redil, cuando escuchamos todos esos temas, cuando vemos la forma increíble en la que Dios nos habla, yo no sé si a ustedes les pasa, pero uno llega reactivado y cada situación en la familia uno la sabe súper manejar y no, es que está pasando esto, no, mira, vamos a orar y uno está muy edificado, pero ¿qué pasa? Nos enfriamos, dejamos que esa emoción no se vuelva convicción, sino que la dejamos solamente en esa parte individual de nosotros, de nuestra casa, de nuestra... Si no es conmigo, pues no me afecta, si no es conmigo, pues no voy a dar esa milla extra. No, como cristianos estamos llamados a dar esa milla extra. Como cristianos estamos llamados a nutrirnos de todo el manual de vida que Dios nos dejó para nosotros poder ayudar a otros. Yo pensaba cuando hacía este tema, cuando Dios me encontró a mí, me encontró a través de un primo y cómo transformó mi vida. Y hoy estoy acá a través de los años todavía creyéndole a ese Cristo que yo conocí en ese momento y me di la oportunidad de ir paso a paso. Claro, todo es un proceso, pero qué bonito que nosotros podamos llegar al punto que Dios espera de nosotros sin enfriarnos, porque eso es lo que vamos a hacer realmente la diferencia frente a otras personas. Y no nos queremos ver como que, es que los cristianos están allá y son muy edificados. No, al contrario, lo que necesitamos es ser esos cristianos, que la gente vea algo diferente en nosotros y podamos dárselo y podamos contagiarlo y podamos poner nuestro granito de arena en cómo está el mundo. Y por ejemplo, este es un punto muy, muy válido como para poner en este tema, olvidándonos de nuestras inclinaciones políticas, olvidándonos de eso. Hoy vivimos una situación difícil, no solamente en Colombia, en muchos países del mundo. Obed y yo fuimos ustedes saben, vivimos hace un tiempo en España y nos pareció un lugar espectacular y ver ahora lo que están haciendo, lo que están permitiendo el gobierno que haga con sus propios ciudadanos, la migración es triste. Y yo les hago una pregunta a ustedes. Nosotros sí estamos detrás de las redes, detrás del televisor como espectadores, pero como cristianos, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es el grano de arena que nosotros podemos poner? ¿Cuál es ese punto de que nosotros nos vean y digan, ok, hay algo diferente ahí, están actuando diferente? Pero siempre, por lo general, y lo hablo por mí también, mantenemos una posición de indiferencia, de si no es conmigo, pues no pasa nada. No, es con todos, porque esta sociedad que estamos ahorita viviendo es la futura sociedad de nuestros hijos. ¿Y cómo estamos nosotros cultivando nuestros hijos? Pero cómo nos estamos preparando nosotros para poderle dar ese ejemplo a nuestros hijos. Si nosotros no buscamos a Dios, si nosotros no sabemos qué Él espera de nosotros, ¿cómo nosotros vamos a ayudar a mejorar esa sociedad para nuestros hijos? Y ponía el punto político, porque es muy fácil desde la silla decir, no, es que no, es que, ¿cómo lo hacemos? No, yo defiendo el mío, usted defiende, y está bien, es respetable cada punto de vista, pero ante esa situación es difícil que vive el país, nosotros hemos hecho algo y nos hemos preguntado, ¿podemos hacer algo? Claro que podemos hacer algo como cristianos. Claro, si todos nos uniéramos, como se reúnen los que ganan porque tienen
una unión increíble y es algo que yo me sorprendo, por ejemplo, con las personas, creo que es de Irán, los que vienen como los musulmanes. Ellos, ¿por qué están invadiendo todo el mundo? Porque tienen una capacidad de unión y de oración, que son disciplinados. Nadie puede caer agua, puede caer granizo, pero ellos están a las 5 orando, creo que 3 veces al día. Nosotros como cristianos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo por poner un grano de arena a toda esta problemática y queremos lo mejor para nuestros hijos y queremos lo mejor para ese futuro que decimos, no, el futuro de nuestros hijos y la mejor carrera y el mejor universidad y la mejor sociedad donde queda? Y como esto, muchos más. Esto es como un compendio de las cosas que estudiando me di cuenta que Dios espera de nosotros. Creer, obviamente creer. Y todos decimos, no, pues creemos. Pero nos hemos puesto a pensar realmente qué es creer en Dios, qué es tener ese fervor, ese deseo ardiente por Dios, por el Señor, por conocerlo, por obedecerle. Arrepentirnos es igual. No, yo me arrepiento de mis errores, de mis fracasos, está muy bien, pero el arrepentimiento genuino nos habla la Biblia y nos pone como ejemplo al rey David. Es ese arrepentimiento que yo caigo a los pies de Dios y le digo, Señor, ¿sabes qué? Me arrepiento de corazón, y hacerlo de corazón es no volverlo a hacer. Y no con esto vamos a decir que, wow, somos perfectos y no nos volvemos a equivocar, para nada. Tenemos esa humanidad que Dios siempre está moldeando, que Dios siempre está perfeccionando, en la que Él quiere lo mejor para nosotros. Pero tenemos que nosotros disponer nuestro corazón, y el arrepentimiento genuino es una de esas. Confiar es entregarle nuestra vida a Jesucristo y ponerla en su voluntad y decir, Señor, aquí estoy, pero eres tú el que dirige mi camino. Eres tú el que definitivamente, con todo lo que me amas y me aceptas como soy, me vas a guiar. Permanecer. Y acá viene la más difícil, porque la permanencia es en el día a día. La permanencia es cuántas veces oro al día, cuántas veces leo la palabra, cuántas veces yo estoy delante de Dios, o si solamente espero cada 8 días, o si de pronto pues no puedo ir cada 15 días. No, la permanencia en Dios es darle ese primer lugar a Dios, independiente de lo que estemos pasando, independiente de lo que pase por nuestras vidas, porque claro, justo ahí es donde más lo necesitamos, pero a veces, como todos sabemos, tomamos la decisión en nuestras propias fuerzas, decimos yo creo que esto es lo mejor, pero lo rendiste delante de Dios. Eso es permanecer en Dios. Dios no quiere hijos perfectos, Dios solamente quiere corazones dispuestos, y eso es algo que todos hemos comprobado, porque cuando llegamos a la iglesia, cuando podemos servir, el servir no siempre es dar una prédica, el servir es saber que alguien está un poco mal o que tiene una necesidad y yo pueda ir a acudirlo. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Perdón, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo puedo servir? Eso es permanecer en Dios, desde las cosas pequeñas hasta las cosas más grandes. Reconoce que se equivoca. Definitivamente, cuando conocemos a Dios, sabemos que el primer valor o principio que nos enseña la Biblia es la humildad. Podemos tener esa humildad, y es duro porque, bueno, los que estamos casados sabemos que a veces tenemos esas dificultades y ay, no soy yo la que tengo que ir a hablar porque soy yo la que me enojé. Ay, y esa cosita acá como que, ay, ¿será que sí? Pero cuando uno permanece en Dios, si yo, por ejemplo, tengo una diferencia con Obed y que me ha pasado, pero hice mi devocional esta mañana, pero tengo esto acá, no voy a dejar que gane mi orgullo, porque Dios me habla cada día. Dios me dice, esta es la ruta. No me puedo quedar simplemente en mi soberbia. Cuando tengo humildad, reconozco que me equivoco. No amar las cosas del mundo. Y acá lo que les decía ahorita, no amar las cosas del mundo es que nosotros estamos aquí y ustedes están allá y nosotros somos santos y ustedes son pecadores. No amar las cosas del mundo es no hacer parte de esas cosas, pero con criterio. ¿Por qué? Porque ya tengo en mi mente, en mi corazón, las herramientas espirituales que nos da Dios, y lo que puedo es más bien, antes de que ellos me impacten a mí, yo impactarlos a ellos. ¿Y a qué me refiero con esto? Estamos simplemente en una invitación familiar y llega y se da un tema que es complicado, y no voy a poner ninguno porque hay muchos temas que hoy en día son muy susceptibles, pero como cristianos no los tenemos que aceptar. Podemos dar nuestro punto de vista con respeto de por qué las cosas son como son. Haciendo este tema vi varias biografías de cosas que me interesaban, que me gustaban, y yo decía, puedo aportar algo.
y me encontré con algo súper llamativo, porque no recuerdo el nombre, es un conferencista que defiende la familia por sobre todas las cosas y estaba debatiendo con una persona que es homosexual. Entonces, el homosexual le decía, es que esta es mi verdad y yo no acepto tu verdad y la verdad no es Jesucristo. Entonces él con mucho respeto le dijo, está bien, no voy a llevarte la contraria, no voy a decirte nada, voy a respetar tu posición, pero sí quiero que me lo demuestres, porque la verdad se demuestra. Y le dijo, quiero que hagas un ejercicio, quiero que cojas un grupo de homosexuales y los mandes para una isla y vuelvas en 20 años a ver cómo está esa sociedad. Mi Jesucristo sí es verdad, porque es comprobable. Y tú vienes de Jesucristo porque naciste en una familia. No tuvo cómo defenderse. Y esa es mi verdad también, Jesucristo. Porque aunque haya muchas verdades que son relativas, hay muchas personas que han tratado de comprobar que Jesús no existió y más bien se convierten a seguir buscando porque no encuentran. Entonces sí tenemos una verdad absoluta que es nuestro Jesús, es los principios que Él nos enseña, es ese molde y ese modelo inicial de donde venimos, que es el que tenemos que hacer valer. Tiene la necesidad de orar. Yo creo que todos como cristianos sabemos que el orar es una de las herramientas más poderosas y que Dios escucha de una manera más contundente. Y perseverar y permanecer y confiar y obedecer y todas entre sí se complementan y vamos entre todas enlazadas. Si hacemos todas las anteriores, definitivamente la oración en un cristiano debe ser una herramienta que no se negocia. Es innegociable nosotros como cristianos orar todos los días, no solamente por nuestra familia, por nuestro país, por nuestro vecino, por nuestro ministerio, por las personas que necesitan de nosotros, igual por nuestras necesidades también. Pero ¿qué pasa cuando aún haciendo todo lo anterior, tratando de ser mejores, ser buenos cristianos, enfocados, como peregrinos, no siempre entendemos el camino? Y con esto quiero poner un punto muy importante en la historia de Jacob. Jacob nos enseña una cantidad de cosas maravillosas en cuanto al peregrinaje. Vamos a empezar analizando su inicio. Él quería la primogenitura y se la compra a su hermano, pero también tiene que engañar a su padre para que su padre crea que él es Esaú. Y logra su cometido. Y yo me imagino que cuando él recibió la primogenitura dijo, triunfé. Esto era lo que yo tenía que hacer y lo logré. Y se sintió feliz. Y resulta que eso tuvo la consecuencia más grande para su vida. Le tocó salir huyendo. Su hermano lo quería matar. Le tocó alejarse de su familia. Y de ahí empieza un camino, como todos lo sabemos, de muchas tristezas y muchos engaños hacia él mismo, porque tuvo que trabajar 7 años por la mujer que amaba y le salieron con otra, y después tuvo que trabajar otros 7 años, y en esos 7 años Labán lo explotó laboralmente. Y yo me imagino todo lo más que tuvo que pasar. Al final del día perdió a su esposa en todo ese camino. Y yo decía, wow, increíble todo lo que pasó, todo lo que le pasó a Jacob por una decisión que él tomó. Y muchas veces en ese no entender el camino, decimos, pero ¿por qué a mí? ¿Te has llegado a preguntar que te está pasando esto por una decisión que tomaste? ¿Por que simplemente no hiciste todo lo que Dios manda que hagamos? Y esto es lo básico. Y la consecuencia fue una mala decisión, una mala vida, unos malos años, como le pasó a Jacob. Pero aún en todo ese camino de dolor de Jacob, y así como con él, Dios es tan bueno con nosotros, que aún cuando nos equivocamos en esas decisiones que tomamos y nos llevan a consecuencias, que nos duelen, nos hacen llorar, ponen en riesgo a nuestra familia, Dios es fiel. Y en Génesis 28:13 dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y yo me imagino a Jacob pensando en eso cuando había vivido cosas, ya no tenía hijos, ya no tenía esposa, ya habían pasado tantas cosas, pero él vio la fidelidad de Dios. Y así como él, la podemos ver nosotros. Porque a nosotros no nos define un error, a nosotros no nos define una mala decisión, a nosotros nos define las decisiones que tomemos frente a lo que Dios nos enseña y la acción
que tomemos ahora. Pero el plan de Dios es perfecto. Y aún en la prueba, como dice la Biblia, me encantó esta parte, en nuestra debilidad, Él se fortalece. Y resulta que Dios tiene un plan para nosotros, tiene un propósito. Y aún esas equivocaciones, Dios las usa para nuestro beneficio. Cuando empecé a leer este pasaje donde Jacob literalmente, o sea, dicen que él forcejeó con el ángel de Dios. Y se me venía algo a la mente. Es una pelea que obviamente nadie va a ganar en su humanidad, pero Dios la permitió para que él se mirara a él mismo y sacara toda esa fuerza y dijera, ¿sabes qué, Señor? No me voy de aquí hasta que me bendigas. Y el Señor, retírate porque ya va a amanecer el alba. Y dijo Jacob, no me voy a ir de aquí hasta que me bendigas. Y esto me llevaba a un momento de todo lo que viví con Obed cuando lo intubaron, que la doctora me dijo, mira, pues la máquina está a 95, los pulmones de tu esposo realmente que se reverse el daño que tiene en nuestro historial no pasa, vamos a esperar que tú definas que lo desconectemos porque puede pasar mucho tiempo la máquina viviendo por él o simplemente un paro cardiorrespiratorio y se va. Y cuando leí este pasaje, no les puedo negar que me quedé tan emocionada. Yo fui ese Jacob, porque Jacob ahí está reclamando su bendición y está luchando por su bendición a pesar de todo lo malo que había hecho y de donde venía. Y yo me acuerdo que en medio de todo lo que le dije a Dios, es tu voluntad, haz tu voluntad, tú eres mi Dios, yo me arrodillé y también peleé con Él. Y le dije, Señor, te pedí tanto un hogar, te pedí esa persona que yo quería después de los errores que había cometido, yo quiero hacer las cosas bien. Y para eso son tus promesas, para quitármelo en un año y de esta manera. Ese no es el Dios en el que yo creo. Y yo arrodillada y llorando, y yo le tomaba la mano a Obed y yo estaba emocionada. Y le creí a Dios. Y fueron días muy duros. Y viendo esta imagen y viendo el versículo, me identifiqué. Y yo imagino que muchos de ustedes también se identifican con esa imagen. ¿Cuántas veces han tenido que luchar, pelear con Dios? Pero no de una manera como suena, de pelea, sino en evaluarnos, en poder decir, Señor, tenías razón, actué mal, pero ¿sabes qué? Estoy de pie y tú me prometiste y tú cumplirás, porque tu sí es en el sí y tu no en el no. ¿Y cómo salió Jacob de toda esta prueba? En la época de más hambruna en Egipto, fueron de los pocos privilegiados que encontró comida, porque su hijo, el que daba por muerto, era el rey, era la mano derecha del faraón, y él le dijo a José, el faraón le dijo a José, haz como tú consideres para repartir todo lo que hemos ahorrado, porque por José fue que recogieron en las vacas flacas. Y llegaron al sitio donde había abundancia, donde encontró su hijo, donde terminó, dice la Biblia, sus días bien. Entonces es increíble Dios cómo revierte todas nuestras malas decisiones y nos lleva a ese punto donde nos podemos sentir bien. Pero ¿qué pasa aquí? Está muy bien. Él nos pone en la prueba, aprendemos, pero lo vamos a dejar ahí. Los cristianos estamos llamados a que todo esto maravilloso que nos ha pasado a nosotros le pase a otras personas. Estamos llamados a buscar almas para Cristo. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero yo creo que la gran mayoría entramos a la vida cristiana por algo difícil que nos pasó, por una prueba. Yo creo que es un porcentaje poco los que vienen de pronto de padres cristianos y bueno, tienen todo ese recorrido que es maravilloso para la vida de uno. Pero yo creo que a la gran mayoría Dios nos encontró y nos encontró en el pantano, nos encontró caídos y simplemente nos dio la mano y nos levantó. Porque nosotros como cristianos en este camino de peregrinación no hacer lo mismo con otras personas? ¿Por qué dejar todo lo maravilloso que Dios nos ha dado en nosotros, en nuestra casa, hasta el techo, en esa burbuja de que nosotros hacemos de indiferencia, de si yo estoy bien, qué bien, y todo el mundo sálvese quien pueda? No estamos llamados a que nuestro pensamiento sea sálvese quien pueda. Estamos llamados a que estemos atentos a quien necesita de algo, y no necesariamente puede ser dinero. ¿Cuántas sonrisas usted puede regalar que ustedes no saben el impacto que haría en otro? Un abrazo, una palabra de aliento, esas cosas que le muestran a las otras personas que los que buscamos a Jesucristo hay algo diferente en nosotros. Y qué bueno nosotros poder sacar todo ese amor. ¿Pero por qué? Porque tenemos esta estructura
de haber buscado al Señor, y si no de manera perfecta, de manera eficiente, tomando acción. Finalmente, entonces, podemos decir que un peregrino espiritual confía aún en la prueba, definitivamente, ¿cierto? Porque ahí en la debilidad es donde él se fortalece. Mantiene la mirada en las promesas de Dios, definitivamente. Cuando nosotros tenemos toda esa información que tiene la Biblia clara en nuestras vidas, a nosotros nos puede pasar cualquier cosa y nosotros nos mantenemos firmes. Pero claro, viene un proceso detrás como el de Jacob, como esa prueba tanto que él luchó, porque ahí fue donde él tomó conciencia y dijo, la presencia de Dios es lo mejor que me puede pasar a mí y que nos puede pasar a todos. Descansa en el Señor, obviamente, tiene esa paz, tiene esa tranquilidad, termina viendo la fidelidad de Dios, esto sin duda alguna, y eso es algo que yo aprendí, porque si nosotros pudimos ver la fidelidad de Dios, cualquier persona la puede ver. Si venimos de prácticamente la muerte, cualquier persona puede ver la fidelidad de Dios. Y finalmente, impacta a otros. Y ahí ya se consolida como todo eso que ya tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, toda esa información, todo ese aprendizaje espiritual, y podemos impactar a otros. ¿Cuánto más no podemos nosotros hacer en otros escenarios? A veces nos volvemos tan indiferentes a cosas que pasan, y sí, yo no estoy hablando de debatir, no estoy hablando de irnos a meter en problemas con gente que es tan violenta y tan absurda, pero hay muchos aspectos y muchas situaciones en las que nosotros como cristianos podemos hacer la diferencia, podemos poner nuestro granito, y si todos nos uniéramos, haríamos ese efecto mariposa maravilloso. Este era el tema que traíamos para hoy. Los invito a que se pongan en la mejor posición para terminar en oración con Dios. Amado Padre, hoy te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos compartiste, Señor. Hoy te damos gracias porque es maravilloso, Señor, ver lo que tú tienes para nosotros. Es maravilloso ver, Señor, todo aquello que entra en nuestro corazón, Señor, y que lo vuelve más sensible a todo lo que está en nuestro entorno, Señor. Pero lo más importante es cómo tu palabra nos puede moldear como verdaderos cristianos. No cristianos, Señor, simplemente de boca para afuera, sino cristianos que estemos dispuestos, Señor, a dar esa milla extra por traer esas personas, Señor, a ese mundo que tú nos prometes, Señor, a esa vida eterna, a esa gracia. Estamos llamados a hacer el cambio, estamos llamados a ser esos agentes de cambio. Y qué bueno, amado Padre, que tú pongas en nuestro corazón, en nuestro deseo, empezar por cosas pequeñas que puedan impactar primero a nuestra familia y luego a las demás personas, Señor. Es con las cosas pequeñas, es paso a paso, es con ese amor que nosotros podemos decirle a las personas, hay una vida diferente, hay un Dios que te ama, hay un Dios que te puede ayudar, y si bien no va a ser todo mágico y en el tiempo que tú quieras, pero si tú permaneces en Él, si tú estás con tu mirada fija ante las cosas de Dios, Él va a responder porque Él te ama y quiere una vida abundante para ti. Señor, permítenos, Señor, ser esa mies como dice tu palabra, para nosotros ir a buscar esas almas, para nosotros ir a dar esa ayuda, Señor, que tanto necesita esta sociedad, que no nos enfrasquemos, Señor, en conceptos o políticos, que simplemente en las opiniones, Señor, no, que podamos tener tu vista, tu visión de ir más allá y mirar cómo podemos nosotros empezar a hacer un cambio, Señor. Danos la sabiduría, danos la fortaleza, danos el carácter, Señor, para nosotros poder hacer ese cambio y poder impactar, Señor, y poder mirar atrás y ver que dejamos una sociedad mucho, mucho mejor para nuestros hijos, para sus hijos, para cuando tú llegues, Señor, tú no te encuentres como te encontraste con Sodoma y Gomorra, Señor, donde no había ni siquiera una persona que se salvara, Señor, como lo dice la Escritura, que tú encuentres muchos corazones dispuestos a ti, pero dispuestos a ti de verdad, en acción,
con pasión, con ese deseo ferviente, Señor, que te saquemos de nuestras paredes, de nuestra cápsula individual y que dejemos, Señor, de ensimismarnos con lo que tú nos has enseñado, Señor. Hoy te lo pedimos de todo corazón porque sabemos que estamos llamados a eso, Señor, y sabemos que tú nos respaldas cuando damos ese primer paso, Señor. Te damos gracias por tantas cosas, amado Padre, y queremos quedar en acción de gracias y delante de tu Hijo amado Jesucristo, y bajo la unción y el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Bueno, familia.